Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Fabián y San Sebastián fueron hombres valerosos que derramaron su sangre por Cristo en la época de las grandes persecuciones del Imperio Romano. El primero fue elegido papa en el año 236, animado a los fieles a permanecer firmes aún en tiempos difíciles. San Sebastián, soldado romano, a quien muchas ciudades y pueblos llevaban por patrono, sufrió el martirio en la persecución de Diocleciano, demostrando una fe firme en Cristo, por quien recibió crueles tormentos hasta que al final murió, dando un gran ejemplo a la comunidad cristiana. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos ante el Señor, pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Al regresar de la batalla, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl,
cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello pensó: a David le atribuyen los 10,000 y a mí tan solo los 1,000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y lo puso sobre aviso, diciéndole: mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo: que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo, y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento: por la vida del Señor, no morirá. Jonatán llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl, y David quedó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian. Todo el día me combaten y me oprimen. Mis enemigos me asedian sin cesar. Son muchos los que combaten contra mí. En Dios confío y no temo. Tú has anotado los pasos de mi destierro. Recoge mis lágrimas de tu odre. ¿Acaso no está todo anotado en tu libro? Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. En Dios confío y no temo. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué pueden hacerme los hombres? En Dios confío y no temo. Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza. En Dios confío y no temo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón.
Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo esta lectura corrida, maravillosa, del Evangelio de San Marcos. Ya estamos en el capítulo 3, desde los versículos 7 al 12. Es un Jesús que sigue recorriendo. Jesús ahora que se retira con sus discípulos hacia orillas del mar. Pero un Jesús, de verdad, que atrae a la gente. Es un Jesús que se acerca al pueblo, que se acerca a la gente y por lo tanto después también la gente responde. Oye, este es un pastor, como dice nuestro Papa Francisco, con olor a oveja, verdaderamente. Olor a oveja, es decir, que se mete. Llevas a Pichacuera. Y aquí de nuevo el Señor que se va retirando hacia el mar. Le sigue mucha gente de Galilea. Y aquí el evangelista Marcos quiere incluso darnos más detalles que no son simplemente ese pueblito, esa gente a quien Jesús había visitado, ¿verdad? Sino que también vienen de otros lugares al enterarse de todo lo que hacía. Al enterarse de todo lo que hacía. Esta es una cosa positiva. Por otra parte, también tenemos que tener mucho cuidado, así como termina el Evangelio y nos quiere enseñar. Y entonces, cuando se enteran de todo lo que hacía, vienen a su encuentro. Y una gran multitud que viene para encontrarlo. Es decir, un Jesús caureí, un Jesús que atrae a la gente, un Jesús que escucha a la gente, un Jesús que sana a la gente, un Jesús que responde a la problemática del pueblo. Y entonces vienen, miren, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la región de Tiro y Sidón, allá en el norte. Esos ya son pueblos paganos. Entonces manda a sus discípulos que le preparen una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Aquí también entendemos un Jesús que toma un poquitito de distancia, pero ¿en qué sentido? No es un Jesús que simplemente viene para un grupito sectario. Jesús ñande cuetenta lleva, sino que te abre siempre la universalidad. Marcos siempre está preocupado en que Jesús habla a todos. Miren todos estos pueblos, estas naciones que se están acercando junto a Jesús. Pero al mismo tiempo no quiere ser un Jesús apretujado, un Jesús que simplemente es tomado en una cajita de fósforo, de bolsillo, ñande yara con algo pitama orendie, ha ore vaenantema. Ave orero ñonga tu haroguere kota ishupe. No. Es un Jesús que también es interesante porque aquí hay otro elemento que podemos reflexionar, un Jesús que hace preparar la barca y sube a la barca. Recordemos que está jugando aquí mucho con el elemento de la comunidad. Los evangelistas siempre insisten mucho en el aspecto de la comunidad. Esta vez mañande ya lleva ñande homilía, veía nuestros cursos bíblicos, ñande yarañe. Siempre decimos que el Señor, cuando nos está hablando de la barca, nos habla de la comunidad. Y así reflexionando y mirando, siempre vamos a encontrar que la Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia no se escribe para un cuatijaeño. La Biblia no se escribe para una secta. La Biblia no se escribe para un grupito, sino que la Biblia siempre se escribe para el hombre. La Biblia se escribe entonces para todo el pueblo, para la humanidad, para el hombre que necesita ser rescatado, ser salvado con la propuesta, una propuesta de dignificación del hombre. Propuesta de dignificación del hombre. Es importante que nosotros entendamos también la palabra propuesta. El cristianismo no es una ideología, el cristianismo es una propuesta. El cristianismo, el seguir a Jesús, el llamado de Jesús es ante una propuesta. UPA dice, ñande yara hoy cuame,
Ñande Yara no viene aquí a agarrarte del cogote y te dice, ella poque se pea, ella poque porque pean ella no, etcétera, etcétera. No. Aquí entonces no es el ye de algo, sino que es la propuesta de un seguimiento. Ya hemos leído en otros días, en otros pasajes, cómo el Señor llama a sus discípulos, llama a la gente. Somos nosotros entonces quienes tenemos que decidir. Hay una frase que nosotros solemos decir, ¿verdad? Que el hombre propone, decimos nosotros, y Dios dispone. ¿Verdad? Que el hombre propone. Yo entiendo también hacia dónde está apuntando esta frase. Pero en realidad, en el sentido del Evangelio, es Dios el que propone. El Evangelio es una propuesta. Es una propuesta. Está aquí, está aquí. Toditos recibimos esta propuesta. Toditos recibimos la propuesta. Pero yo quiero ver tu respuesta. Tu respuesta. Es el hombre entonces el que dispone. De la redisponeta. A vos te está hablando el Señor. A vos te está diciendo el Señor. Esto es lo que quiero para que vos vivas en la dignidad. Y de acuerdo a esa propuesta y de acuerdo a esa aceptación, ciertamente que vamos a vivir bien o mal, de acuerdo a cómo nosotros decidimos. Pero le decimos. Yo te propongo. Y esta propuesta del Señor es justamente su evangelio. Volver de nuevo a recuperar nuestra dignidad. Y es aquí entonces donde el Señor dice, enseguida viene como consecuencia. Esa muchedumbre que se acerca a Jesús entonces los sanaba a muchos. Los que padecían algún mal se arrojaban a los pies del Señor y Él los tocaba. Los espíritus impuros lo veían, se tiraban a sus pies. Tú eres el Hijo de Dios. Poder entender y poder saber que aquí está el Hijo de Dios, que aquí está Jesús con nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que reconocerlo, darnos cuenta, seguirlo, escucharlo, para después ponernos en su seguimiento. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que difunda la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que sean admirados por sus virtudes humanas y cristianas, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros jóvenes, para que estén disponibles para escuchar la voz de Dios y a responder conforme al Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañán de llana o besará. Leipeaba, angai para puwi, ore por yahu verepo. Jesucristo, tu pañán de llana o besará. Leipeaba, angai para puwi, ore por yahu verepo. Jesucristo, tu pañán de llana o besará. Leipeaba, angai para puwi, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María. Tu presencia nos llena de paz. De tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre. Eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan. Eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Eres María, reina de la paz. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús,
Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos,
Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos.
Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta
Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro para ayudarnos a hacer nuestro camino de santidad. Anique Ñandere Saraite, estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir la vida de todos los días. ¿Qué cosa? El misterio de un Dios que se ha encarnado, un Dios que está en medio de nosotros. Pero con tu fuerza, con tu espíritu. Cuando volvieron de la guerra después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl al son de alegres panderetas y sonajas, y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a 1000, David a 10.000. A Saúl le sentó mal aquella copla y comenzó a decir enfurecido: 10.000 a David y a mí solamente 1.000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de ese momento dice que David comenzó a sentir persecución de parte de Saúl. La envidia, queridos hermanos, la envidia, atención, porque esto lo encontramos en todos los estratos de la vida, todo lo que es relación, todo lo que es sociedad, queridos hermanos, ya yujuta siempre. Y tenemos una influencia sobre todos nosotros de lo que era la dictadura. Todo uniformado, uniforme. Diga tú, todos tenemos que estar de la misma manera. No, queridos hermanos, tenemos que nosotros verdaderamente poner al servicio de los demás esas cualidades, esa vocación que Dios nos ha dado, pero siempre en función de nuestro pueblo, de nuestra gente. No para nosotros decir Shela Shebalea, sino que yo he recibido una misión y una vocación tan grande de parte de Dios, que ahora lo pongo aquí a mi pueblo, a mi gente. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.